Vamos a dedicar este tercer vídeo de la serie de subnetting al método VLSM. VLSM viene de máscara de subred de longitud variable. Y a diferencia de lo que teníamos en el método de FLSM, lo que tenemos aquí es que en este caso las máscaras se van a adaptar al número de direcciones necesarias en cada una de las subredes. Vamos a poner un ejemplo trabajando sobre el rango de IPs que hemos venido manejando en los ejemplos anteriores, el 192.168.10/24. Y lo que vamos a hacer va a ser crear subredes para una organización en la que tenemos por un lado 50 hosts en la parte de administración, 14 hosts que van a estar en un aula de formación y luego vamos a tener 2 hosts adicionales para dar servicio a un enlace punto a punto. Aquí la idea sería que, por ejemplo, este servidor que tenemos aquí, junto con los dos portátiles, estuvieran en la parte de formación y luego tendríamos 50 equipos como estos que tenemos aquí, PC0, PC1, el propio router que tenemos aquí desde esta conexión hacia la izquierda. Sería la parte de administración y luego tendríamos aquí entre el router 1 y el router 2 esta parte de aquí que sería el enlace punto a punto que tenemos que configurar también. Si esto lo resolviéramos con el método FLSM, tendríamos algo como lo que hemos visto en el vídeo anterior. A pesar de tener tan solo necesidad de 3 subredes, por la forma en que funciona FLSM tendríamos que definir 4 espacios. Dentro de los 256, aquí tendríamos la dirección 0, aquí tendríamos la dirección 255. Lo que haríamos sería dividir todo este espacio que tenemos aquí en 4 zonas iguales y lo que haríamos sería asignar una combinación de ceros y unos para identificar cada una de las subredes. Entonces, como son 4 zonas, necesitaríamos 2 bits, que serían esos que tenemos aquí, que son los que van a continuación del /24 que teníamos en el rango original, y entonces lo que tendríamos sería, nos fijaríamos, si os acordáis, en este bit de aquí, en el último bit de la máscara de subred, que va a ser el bit que nos va a dar el número mágico. En este caso sería el peso de esta posición, sería 64, y gracias a este valor podemos saber cuáles son las direcciones de red de cada uno de los rangos que tenemos aquí. Entonces empezaríamos en la primera, que sería el punto 0, y luego sumando consecutivamente 64 obtendríamos que la siguiente dirección empezaría en el punto 64, la siguiente en el 128 y la siguiente en el 192. Aquí tendríamos el punto 0, aquí tendríamos en esta posición de aquí tendríamos el 64, en esta posición de aquí tendríamos el 128 y en esta posición de aquí tendríamos el 192. De esta manera tenemos todo el rango ocupado. E incluso, pues una cosa curiosa, y es que para dar servicio a 2 hosts que estarían en este cuadrante de aquí, estaríamos ocupando completamente los 64 bits que tendríamos en esta zona. Con esto lo que se ve es que este método de FLSM no es demasiado efectivo, no es demasiado eficiente en cuanto al manejo de direcciones, y vamos a ver ya cómo se haría con VLSM. En VLSM nos vamos a fijar en primer lugar en cuál es el número de host que tenemos, el número de necesidades de direcciones IP que tenemos en cada una de las redes. Tenemos por un lado que nos hacen falta 50 direcciones por aquí, 14 por aquí y 2 por aquí. Bueno, pues siempre nos vamos a fijar en el número más grande, en este caso 50. Y lo que vamos a hacer va a ser ver cómo podemos dar servicio a 50 hosts con el rango de direcciones que tenemos. Lo que tenemos aquí sería una representación del último byte de la máscara de subred. Tenemos 24 bits a 1 hacia aquí arriba, ¿vale? Y luego tenemos 8 bits a 0 que en principio serían el host ID. Y con este byte que tenemos aquí es con lo que vamos a organizar las diferentes subredes y los hosts y las direcciones de host que vamos a dar a cada equipo. La forma de pensar para hacer esto sería la siguiente. Para poder dar direcciones a 50 hosts necesitaríamos por lo menos 6 bits. ¿Por qué? Porque 2 a la 6 son 64, menos 2 serían 62 y con 62 direcciones podríamos dar direcciones a los 50 hosts que tenemos aquí. En esta parte que tenemos aquí, si cogemos 6 bits, tendríamos 4, 5 y 6, tendríamos por aquí una separación por aquí, tendríamos que todos estos bits serían los necesarios como host ID y tendríamos que la máscara de su red serían los 24 bits que teníamos antes más 1 y 2 serían /26. Y el número mágico sería el peso del bit más bajo de la máscara de su red, en este caso de este de aquí. Y el peso de este bit tendríamos que este pesa 128 y este de aquí pesa 64. Por lo tanto tendríamos que el número mágico sería 64. Entonces lo que sabemos ya sería que la primera dirección de red sería el punto 0, que es el que tenemos aquí.
A partir de ahí podemos sumarle 64, con lo cual sabríamos cuál es la dirección de red de la siguiente subred. Y ya con esta información podríamos completar que la dirección de broadcast sería 1 menos que este valor que tenemos aquí, sería .63. Tendríamos que el primer host sería .1 y que el último host estaría direccionado con el .62. Sabemos que la máscara va a llegar a /26, por lo tanto tendríamos que en este último byte tendríamos que este bit y este bit los consideraríamos a 1 como parte de la máscara de subred, por lo tanto sería 128 más 64, tendríamos que el peso del último byte de la máscara de subred sería .192 y el CIDR sería, como hemos puesto arriba, /26. Y de esta manera tendríamos ya resuelta la primera subred con la que vamos a dar servicio a los 50 equipos de administración. Si pasamos al siguiente caso, tendríamos 14 equipos. Vamos a poner aquí 14 hosts. Para dar servicio, para poder poner direcciones a 14 hosts, nos harían falta en principio tan solo 4 bits. Lo que pasa que 4 bits nos darían 16 direcciones, 2 a la 4, 16. Si le quitamos la dirección de red y la dirección de broadcast, nos quedarían 14 y sería pues un rango demasiado justo para lo que tenemos que utilizar. Entonces, en lugar de utilizar 4 bits para direccionar esos 14 hosts, es mejor que utilicemos en este caso 5 bits. Hay que tener en cuenta que bueno, tenemos que ir pensando con lógica y lo que no nos interesa es hacer una configuración que se nos vaya a quedar pequeña en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, tendríamos 5 bits, haríamos lo mismo de antes, 1, 2, 3, 4, 5, estos 5 bits serían los que vamos a utilizar para direccionar los 14 hosts que tenemos en esa red del aula de formación, y entonces nos quedaría que la máscara de su red llegaría hasta el tercer bit más alto del último byte, con lo cual tendríamos 24 que teníamos por aquí, 25, 26, 27 /27, y por lo tanto el número mágico sería el peso de este bit que tenemos aquí, que en este caso sería 32. Entonces, sumando la dirección de red que tenemos ahora con el siguiente número mágico, con el 32, obtendríamos el .96 y de esa manera sabemos que la siguiente subred va a comenzar en esa dirección. A partir de ahí sabríamos que la dirección de broadcast sería la .95, sabríamos que el último host podría estar en el .94 y sabríamos que el primer host estaría en el .65. Tendríamos que la máscara de su red, en este caso, como llega hasta el tercer bit, sería 128 más 64, 192, más 32 nos daría .224. Y tendríamos el /27 que hemos visto en el cuadro anterior. Y de esa manera tendríamos ya la segunda subred definida. Vamos ahora con el tercer caso. En este caso tenemos tan solo necesidad de dar direcciones a 2 hosts. En este caso el rango necesario sería 2 direcciones para host, más una dirección de red, más una dirección de broadcast. En total son 4 direcciones y para 4 direcciones me hacen falta tan solo 2 bits. Antes hemos dicho que aquí hemos pasado de 4 a 5 para que no se nos quedara justo el rango. En este caso no va a haber ningún problema de ese estilo porque la conexión que tenemos que configurar simplemente va a tener dos equipos. Vamos a tener una dirección IP en un extremo y otra dirección IP en otro extremo y no hay posibilidad de poner o no hay necesidad de poner más direcciones de red. Por lo tanto, en este caso no habría ningún problema por dejar la red con tan solo 2 direcciones para host. Si el número de bits que vamos a utilizar para direccionar es 2, esto sería esta parte de aquí, y el resto de los bits serían para dirección de red. Entonces tendríamos 24 y 428 y 230 tendríamos una /30. Y el número mágico en este caso sería el peso de este bit que tenemos aquí, que sería 4. Como antes, si sumamos la dirección de red con el número mágico que acabamos de obtener, tendríamos la siguiente dirección de red de la siguiente subred que podríamos tener. Sería en este caso el .100. Y a partir de ahí sabemos que el .99 sería la dirección de broadcast de esta red que tenemos aquí.
tendríamos que el punto 98 sería la última dirección posible y tendríamos que el punto 97 sería la primera dirección que podríamos poner. Nos ha quedado una máscara de subred, hemos comentado que era de barra 30, eso sería un punto 252. Y el CIDR, como hemos puesto arriba, sería barra 30. Y de esta manera tenemos completado el diseño de las redes, de las subredes, utilizando VLSM. Lo que tenemos en resumen, y volviendo un poco al cuadro que teníamos anteriormente, antes teníamos que de la dirección 0, que estaba por aquí, hasta la 255, que estaba por aquí, teníamos todo el rango, absolutamente todo este espacio comprometido de alguna manera, y ahora lo que tenemos es que la primera subred va a estar entre el 0 y el 63, que están por aquí, con lo cual vamos a ocupar un total de 64 direcciones. La siguiente subred empezaría en el 64 y va a llegar hasta el 95. Tendríamos por aquí. Y la siguiente subred empieza en el 96, que estaría aquí, y terminaría en la 99, que estaría por aquí. Y entonces lo que nos queda es el resto del espacio que tenemos por aquí, nos quedaría disponible para poder después hacer nuevas subredes o hacer otros arreglos. Pues bueno, este sería el razonamiento de VLSM. Entonces, como cuestiones de repaso, pues tenemos cuándo es aconsejable utilizar este método de subnetting. En lugar del FLSM, pues evidentemente siempre vamos a utilizar este método cuando lo que queremos es aprovechar mejor el rango de direcciones disponibles, cuando hay muchas direcciones o cuando hay rangos que tienen distintas necesidades de direcciones. ¿Qué particularidad presenta la máscara en este método? La particularidad sería que, como tenemos aquí la V, la longitud de la máscara es variable, al contrario de lo que ocurría en el método anterior. Las subredes, ¿por dónde tenemos que empezar a plantearlas? Pues tenemos que empezar a plantearlas fijándonos en la red que tiene mayores necesidades. Siempre vamos a ir de la red que tiene más necesidades a la red que tiene menos necesidades. ¿Cómo llegamos a saber la longitud de la máscara? Pues bueno, hacemos también un poco al contrario de lo que hacíamos en FLSM. En FLSM mirábamos cuántas subredes teníamos que crear y en base a eso les asignábamos una combinación de ceros y unos a cada una de ellas, y en este caso lo que hacemos simplemente es ver cuántos bits necesitamos para direccionar todos los hosts que hay en esa subred, y a partir de ahí lo que hacemos es coger el resto de los bits para la máscara. Y la ventaja que obtenemos al identificar el número mágico es que podemos llegar fácilmente a la dirección de red de la siguiente subred, con lo cual nos queda ya limitado el rango de IPs que vamos a tener en la subred en la que nos estamos fijando, y podemos definir fácilmente cuáles son las direcciones que intervienen. Y bueno, y eso sería lo relativo a VLSM.